Bueno, yo quería empezar mi intervención refiriéndome al tópico que se había puesto como título, digamos, de esta mesa redonda, medios públicos o gubernamentales. Yo creo que ese es un falso dilema. Yo creo que no se debe hablar de medios públicos o gubernamentales en una lógica disyuntiva, sino más bien en una lógica acumulativa. En todas las sociedades, en casi todas las sociedades, existen medios gubernamentales y existen medios públicos de alguna manera. No son lo mismo, no deben confundirse. Tienen distintas orientaciones, distintas misiones, distintos objetivos. Creo que ya Francisco me dispensa de explicar esto en términos de los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación. Pero a diferencia de Francisco, yo más bien creo que la diferenciación que se hizo en la Ley Orgánica de Comunicación entre medios públicos y medios públicos de carácter oficial, también en eso disiento con José Ignacio López, yo creo que es positiva. Y es positiva en el sentido de que lo único que hace es, rigiéndose a lo que existe en la Constitución del Estado, reconocer la diferencia entre medios gubernamentales y medios públicos. Y reconocer, esto lo voy a tratar de explicar más adelante, la diferencia que hay entre lo público estatal y lo público no estatal. A ratos existe una especie de cerrazón a la idea de creer que hay algo público no estatal. Existe. Y asimismo, a veces existe la tendencia a creer que lo público tiene que ser únicamente estatal, incluyéndose otra confusión que es confundir lo estatal con lo gubernamental. Entonces, creo que hay algunos elementos que conviene decirlo, pero a mí me parece que es un falso dilema plantear medios públicos o gubernamentales. Yo creo que ambos tienen el pleno derecho y existe la necesidad social de que ambos existan. Segunda cosa, creo que con Francisco y quizá con Luis vamos a concordar mucho en el diagnóstico de lo que existía en el Ecuador hasta hace unos pocos años, hasta el 2007. Creo que compartimos muchas de las ideas, quienes estamos en esta mesa, sobre las falencias, sobre los vacíos, sobre las distorsiones y sobre las injusticias y desigualdades que existían en el escenario ecuatoriano en relación con el campo de la comunicación y de la información. En cambio, creo que la evaluación de lo que ha pasado estos últimos años ya refleja diferencias, ya refleja puntos de vista distintos, perspectivas diferentes. Y creo que también la diferencia se marca cuando intentamos hacer algún tipo de prospectiva, es decir, intentamos proyectar qué es lo que va a pasar a futuro, en el futuro inmediato y en el futuro mediato y quizá a largo plazo, con los cambios que mencionaba Francisco se han dado a nivel desigual en el Ecuador. Voy a empezar por esto último, y de hecho varios de lo que había preparado acá ya Francisco lo mencionó, algunos de los contenidos que son absolutamente necesarios de ser resaltados como marco o como contextualización de lo que voy a decir. Sin embargo, me van a perdonar que algunos los reafirme y otros los complete. Quiero empezar por lo último. ¿Qué es lo que se puede proyectar después de estos 7 años de presencia gubernamental de país en el Ecuador y de una serie de normativas nuevas, especialmente la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación, así como de la aplicación de políticas públicas de comunicación, también bastante reconocibles, porque han sido políticas muy visibles? ¿Qué se puede esperar que pase a futuro? Yo quiero empezar por ahí. A mí me parece que estamos en camino, estamos en vía hacia hacia un tipo de democracia que puede ser más participativa, que puede ser más inclusiva y que puede ser más deliberativa. Y dentro de esto, el ejercicio de los derechos de información y comunicación son un componente fundamental. Si es que no hay, si no se posibilita, si no se da la capacidad para que estos derechos se ejerciten, difícilmente vamos a tender hacia una democracia del tipo que acabo de decir, más deliberativa, más participativa, más inclusiva. Y yo por eso creo que este tipo de encuentros son extremadamente importantes porque nos ayudan a comprender
el rol crucial que juegan en este proceso los medios de comunicación como medios que cumplen un servicio a la gente, un servicio a la colectividad. Si es que alguien me dice que un médico estudió para ganar plata, yo estoy diciendo, creo que se equivocó. Estamos viviendo en un sistema capitalista donde efectivamente existe el ejercicio o la prestación del servicio de la medicina privada y donde efectivamente prestar ese servicio implica ganar dinero. Pero ese no es el objetivo ni la misión última de la medicina. La medicina sirve para preservar, conservar, cuidar la vida. Y desde ese punto de vista, el hecho de que un prestador de ese servicio público a la gente enferma, a la gente que tiene algún grado de morbilidad o que está en peligro de muerte, le presta, más allá de la condición que tenga, más allá si le cobra por el servicio o si es que le cobra al Estado por el servicio, o si es que no cobra por el servicio, por último, no deja de poder ser considerado como un servicio público. A mí me parece que algo que se ha debatido mucho y se ha polemizado mucho alrededor de la Ley Orgánica de Comunicación y que está presente en el artículo 81 de la ley precisamente, en el artículo 71 de la ley, tiene que ver con la definición de que la comunicación, ya lo dijo Francisco, aparte de ser un derecho reconocido por todos, hasta los más acérrimos opositores al gobierno reconocen que la comunicación es un derecho, aunque no lo entiendan bien, hay muchos de ellos que no entienden bien la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación o el derecho a la información, pero más adelante podremos entrar en eso. A mí me parece importantísimo entender esto. La comunicación es un servicio público que puede ser prestado, tal como se dice en la ley de comunicación, por distintos tipos de prestatarios, valga la redundancia, distintos tipos de medios. Y dentro de esos medios están tres tipos de medios: privados, públicos y comunitarios. Y dentro de los públicos, llamémosle públicos, para seguir quizá con la definición, o públicos ciudadanos, quizá me gusta más en relación con la idea que proyecta la Revolución Ciudadana, de ciudadanizar, digamos, a los derechos y a la sociedad, y medios públicos de carácter oficial. Vamos rápidamente con el tema del diagnóstico. ¿Qué es lo que justifica el hecho de que primero aparezca el Estado, emerja el Estado, y un Estado fuerte como el que ha emergido desde el 2007, y desde este Estado se pretenda regular y se pretenda intervenir desarrollando el campo de la comunicación y de la información? ¿Tiene algún sentido esto que estoy diciendo? ¿O más bien es nada más, como algunos lo han planteado, la irrupción de un gobierno autoritario, algunos que van más allá todavía y no se miden en sus palabras, de un gobierno fascista? El otro día estuve en una mesa redonda donde un miembro de la directiva de un gremio de periodistas acá comparó de la manera más, yo diría, simplista, la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador con una ley, no me acuerdo cuál era, emitida en la época del general Francisco Franco en España, para poder hacer y poder desarrollar la falacia tal de decir, esta es una ley de corte fascista, algo que fue obviamente no aceptado en aquella mesa porque no existía la más mínima fundamentación para decir algo por el estilo. Sin embargo, de lo cual creo que estamos bastante claros todos que hasta el 2007 existía una serie de efectos del modelo neoliberal presentes en el campo de la comunicación y la información, y que eso es precisamente lo que justifica la necesidad de regular, la necesidad de intervenir y de desarrollar la comunicación y la necesidad de proteger el ejercicio de los derechos de información y comunicación, una vez que estos han sido incorporados por la vía de la Constitución y luego más desarrollados por la vía de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué era el Ecuador antes del 2007? Yo digo esto porque trabajé en medios durante muchos años, no soy periodista, pero trabajé en medios, como muchos que han ejercido el periodismo y la comunicación en este país sin título, y puedo decir que efectivamente era el espacio de lo privado, era el espacio de lo privatizado, era el imperio de los medios privados. Eso era la comunicación en el Ecuador, que es algo que no ha pasado en otros países. En Europa no pasó así, aquí ha pasado, y en otros países latinoamericanos también. Y fue algo absolutamente sobredeterminado
por precisamente haber vivido desde los años 80, desde inicios de los 80, la aplicación de un modelo que era precisamente el modelo que lo privatizaba todo. Todo lo que tocaba, el modelo neoliberal lo pretendía privatizar. Era un modelo que por esta vía concentraba la propiedad mediática y provocaba con mucha fuerza la desnacionalización del sistema de medios y de la producción y de la difusión cultural, de los productos culturales. Esos eran los efectos del modelo neoliberal en el campo de la comunicación y de la información. Yo lo viví en carne propia, seguramente que Luis también, quizá Francisco también, durante muchos años de distintas maneras y a distintos grados. Y los medios de comunicación privados eran lo único que existía prácticamente y por supuesto se repartían el pastel y la torta, no solo del rating de las audiencias, sino también de las posiciones editoriales, llamémoslo así. Habían medios que tendían más hacia un lado, otros más hacia otros, medios que defendían más a ciertos sectores, medios que defendían más al sector comercial, medios que defendían más al sector industrial, medios que defendían más al sector exportador, había algunos que defendían a todos, a partes iguales, pero a la larga todos los medios privados no podían dejar de defender un modelo que precisamente permitía su supervivencia como empresas privadas. Y defendieron los valores fundamentales, los pivotes, los pilares del modelo neoliberal, fueron defendidos por todos los medios privados, unos más, otros menos. No estoy queriendo decir con esto que el afán de defender el sistema y que la mera rentabilidad económica hayan sido los únicos motores de funcionamiento de los medios privados. Efectivamente, en los medios privados trabajaba alguien. En los medios privados trabajaban periodistas y trabajaban comunicadores, muchos de ellos surgidos de espacios de formación crítica con el sistema, crítica con el modelo. Y desde ese punto de vista, tampoco es esta idea de que el dueño del canal o el dueño del medio, de una manera como un capataz, está controlando cada frase que se emite en el medio. El cambio de escenario que se produce a partir del 2007 y que llega hasta ahora, estos cambios que mencionaba Francisco, tienen que ver con varias cosas. Primero, están en sintonía con una serie de procesos que se gestan en otros países latinoamericanos. Yo creo que es importantísimo pensar. ¿Seguro? Yo pensé que había hablado un poco más. ¿Puedo tomarme 5 minutos más? Sí, no tomé el tiempo, pero me parece que… ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Ya? Bueno, gracias. A ver, estamos en sintonía con otros procesos que se han gestado en América Latina que son imposibles de ser dejados de lado. Creo que en 1998 el ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela es el episodio que marca el inicio de todas estas, de todas estas líneas que para algunos es simplemente una línea de fricción entre medios privados y gobiernos populistas, gobiernos autoritarios, gobiernos no democráticos, etcétera, porque así les llaman, durante todos estos años. Pero ya son varios países, no es Hugo Chávez y Rafael Correa, ha sido Hugo Chávez, después fue Néstor Kirchner en Argentina también, con el grupo Clarín, él empezó, Cristina Fernández complementó, después fue Evo Morales del 2006, después fue Rafael Correa del 2007, y en las siguientes presidencias de estos mismos presidentes, Chávez, Correa, Kirchner, que fue reemplazado por Cristina Fernández, etcétera, la línea siguió. Hay en todos estos países, curiosamente, una gran similitud entre leyes y normativas de comunicación y de medios. La del Ecuador es de comunicación, no es de medios, por si acaso, la ley, en el sentido de creación de medios públicos, de regulación a los medios privados, de creación de consejos que puedan de alguna manera desarrollar y también el campo de la comunicación, etcétera, etcétera. Existe una lucha por la hegemonía, eso estoy planteando en un artículo que ojalá salga primer trimestre del próximo año en la revista Nueva Sociedad, lo estoy terminando justo ahora. Creo que es a veces importante rellevar el tema de por qué se coloca el tema de los medios por parte del presidente Correa desde el 2007 con tanta fuerza sobre el tapete. ¿Es eso una muestra de autoritarismo, de antidemocracia? ¿Qué es? Es una muestra de populismo nomás. La explicación simplista de que este es un líder carismático que simplemente adapta a su alrededor a todo lo que tiene a su alcance, me parece insatisfactoria. A mí me parece que existe una pelea por la hegemonía y esa pelea, en el caso del Ecuador, la ha ganado y la ha ganado ampliamente el gobierno. Y esa pelea era absolutamente necesaria porque quienes construían e incidían en los imaginarios eran los medios privados fundamentalmente. Hay el tema de la creación de la normativa y de las instituciones que apliquen la normativa.
¿Qué dice la normativa? Ya lo ha explicado Francisco, me huelga explicarlo más, pero en la normativa, en la Ley Orgánica de Comunicación, existe, atravesando la Ley Orgánica de Comunicación, la idea de lo público. Vuelvo a repetir, un servicio público. El rato que la comunicación se dice que es un servicio público, a este servicio público están obligados los medios privados, públicos y comunitarios. Y están obligados también los medios gubernamentales. Pero yo no entiendo todavía por qué se quiere deslegitimar a los medios gubernamentales. Se puede deslegitimar el estilo de funcionamiento de los medios gubernamentales, pero no la existencia de los medios gubernamentales. La presencia de los medios gubernamentales es fundamental en cualquier sociedad moderna y democrática, porque son la voz del gobierno, y el gobierno tiene el pleno derecho de interlocutar con la ciudadanía desde sus propios discursos y en defensa de sus propios valores, principios y formas de actuación. Lo que sí resulta importante, para ya terminar medio abruptamente, es diferenciar cuáles son las responsabilidades comunes entre medios públicos ciudadanos o ciudadanistas y medios públicos de carácter oficial. ¿Cuáles son las similitudes? A mí no me parece que sea malo que un medio gubernamental sea y que los dispositivos de comunicación gubernamental sean financiados con plata de los impuestos. No me parece malo. Es obvio que un montón de acciones del gobierno, incluyendo la de prestación de servicios de todo tipo, salud, educación, etcétera, son prestados por los impuestos que pagamos, en parte, que pagamos los ecuatorianos. Ese no es un problema. A mí no me parece mal que la televisión o la radiotelevisión pública, que no es gubernamental, es pública, cuando uno revisa la guía editorial, revisa su misión, etcétera, es pública, no es del gobierno, y a esa naturaleza responde en los términos de la Ley Orgánica de Comunicación, también se financie con recursos públicos, aparte de que pueda subsidiariamente, como dice en el artículo, financiarse por medio de publicidad, etcétera. Me parece perfectamente factible. Concuerdo con Francisco que es necesario efectuar una muy concienzuda y creativa idea de cómo redistribuir la publicidad. Seguramente con esta cifra que dio Francisco de que el 70% de la publicidad es de carácter oficial, estamos frente a una mega producción de publicidad de carácter oficial, o sea, gubernamental, que quizá es exagerada. Podemos sentarnos a discutir eso, pero no el hecho de que sea necesario, por ejemplo, la regulación de la publicidad privada y de la publicidad oficial que se transmite por los medios, que no podemos sentarnos no podemos, creo que, injustificar el hecho de que se disminuya los espacios de publicidad a nivel de todos los medios, porque ese es un derecho del ciudadano cuando está consumiendo contenidos de entretenimiento, informativos, formativos, educativos o culturales. Y desde ese punto de vista me parece que la definición de lo que son medios públicos en un país como el nuestro es todavía una tarea que está pendiente. Y lo digo porque participé durante 3 años en el Consejo Editorial de Ecuador TV y en ese consejo precisamente me encontré con que en muchas de las ocasiones no existía claridad con respecto a qué hacer con determinada programación o qué programación, hacia qué programación se debería tender para llenar la parrilla del medio. Cuando se violentaban, por ejemplo, en otros medios de comunicación, se entendía con mucha facilidad cuando se violentaban derechos en otros medios de comunicación privados, cuando se repetían modelos de información, por ejemplo, modelos informativos en los noticieros, que a la larga eran modelos chatos, planos, eran modelos unidireccionales, eran modelos monológicos, eran agendas informativas que dejaban de lado a veces temas de relevancia pública, pero tampoco estaban muy claros en Ecuador TV de cómo hacerlo de una manera diferente. Y entre otras cosas no estaban claros porque precisamente muchos de los periodistas y comunicadores que trabajaban en Ecuador TV provenían de los medios privados, se habían formado ahí, se habían educado ahí, y a pesar de que en el papel decía otra cosa, y capaz que en las reuniones de planificación y en los planes estratégicos se planteaba otra cosa, en el canal no se lograba. Entonces yo lo que quiero terminar diciendo es que los medios públicos ciudadanos, por ponerles un calificativo adicional y diferenciarlos de los oficiales gubernamentales, tienen plena justificación, están en proceso de consolidación, deben ser robustecidos, además debe ser regulada la emergencia de nuevos medios públicos de todo tipo, los oficiales y también los medios ciudadanos, en el sentido, como decía Francisco, de que le corresponde al Consejo emitir, y yo quiero simplemente responderle acá, sí, nos corresponde emitir al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación unos parámetros que sirvan para poder evaluar si es que la propuesta de creación de un medio público tiene razón de ser, al igual que hemos hecho cuando hemos emitido una normativa o unos parámetros para evaluar el plan comunicacional para
cuando concursan por una frecuencia, medios comunitarios o medios privados, que sea el mejor plan comunicacional al que se le asigne la frecuencia y no se repita aquellas actuaciones de gobiernos en gobiernos anteriores, en épocas anteriores, donde se asignaba a dedo o por amiguismo. Entonces yo sí creo que es importante seguir debatiendo sobre este tema. Me parece que no es dable pensar que porque este momento hay quienes creemos que es excesivo quizá el énfasis, la magnitud de la extensión de la publicidad y la propaganda oficial, de la intervención quizá del Ejecutivo en el tema de la comunicación y de la información, que arremetamos contra los medios gubernamentales o que en un momento determinado pensemos que no tienen razón de ser. Tienen razón de ser. Yo planteo que desde los medios gubernamentales, desde los medios públicos y desde la regulación de aquellos medios privados que no quieran hacerlo, porque efectivamente ellos van a seguir por su propia naturaleza defendiendo otros valores y otros intereses, tenemos que de alguna manera seguir incidiendo en una lucha por la hegemonía, cambiar el imaginario del país, entender que la información, la comunicación, la publicidad, los productos culturales, la producción cultural del Ecuador no son cosas diferentes y que de aquí hacia adelante ese modelo neoliberal que había implantado un montón de cosas en la cabeza de los ecuatorianos, en el sentir de los ecuatorianos, ya va perdiendo piso, va debilitándose y que de pronto esa cosa llamada summa causae, que está como la meta última quizá de todo lo que se está haciendo en este periodo y aquello a lo que debería de alguna manera la ciudadanía tender a defender, ¿sí?, pueda efectivamente lograrse. Entonces esas eran quizá algunas reflexiones y perdón que me haya tomado más tiempo que quería traerles a colación. Muchas gracias.